me venía a la mente este texto de Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Siento que cuando la exhortación de volver al primer amor tiene que ver con volver a estas obras de la compasión y la misericordia hacia los enfermos, la predicación del Evangelio del arrepentimiento. Pablo habla acerca de esto. Este es el verdadero amor. Este es el verdadero amor hacia las personas. Predicar el Evangelio y manifestar las obras de Jesucristo. Bienvenidos a este segundo capítulo de Inside, este podcast que arrancamos con mucha alegría ya la semana pasada, en donde esta serie nos motivó a poder arrancar con este nuevo espacio, con este nuevo podcast de la comunidad Aviva, en donde vamos a tener una mirada más profunda de los temas de nuestro encuentro de domingo. Y ya tuvimos el primer domingo, ya entramos a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, pero antes de seguir metiéndome, quiero saludar a mi amigo Guille. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola Negro, hola, ¿cómo están todos del otro lado? Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en este espacio de Inside. Así saludamos a todos los insiders que están con nosotros escuchando este podcast. Bueno, espero que estén cómodas ahí en el lugar donde eligen escucharnos. Por Spotify, también por YouTube que estamos. Y bueno, toda pregunta, duda que quieras hacernos, porque hoy tenemos preguntas que ya nos vamos a meter en las preguntas. En 3 minutos nos estamos metiendo en la pregunta, porque hicimos una publicación en el Instagram de Aviva. Si no nos seguís, @comunidadaviva, y ya hubo preguntas. Muy bien. Así que eso me gusta, porque enriquece. Sí, claro. Se copó la gente con las preguntas. Exactamente. Vamos a estar contestando algunas preguntas de la gente. Sí, lo vamos a hacer. Y bueno, este domingo estuvimos el primer mensaje, volver al Edén. ¿Cómo empezamos? Con la pata en el acelerador. Y estuvimos hablando acerca de este capítulo en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y le pusimos este título, ¿no? Volver al Edén, porque es volver a nuestro origen, ¿no? Qué hermoso, Negro. A cómo el Señor nos pensó para que viviéramos en la tierra. A mí me llamaba la atención esto de que vamos a entender qué es lo más importante para Jesús. Tremendo eso. Cuando leamos el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es qué es lo importante para Jesús. Y a veces siento que nos damos muchas vueltas en sistemas, en métodos, en cosas. Ahora, cuando vos escuchás el mensaje de Jesús a la iglesia, vos te das cuenta qué es importante para Jesús. ¿Dónde tiene la mirada puesta? ¿Dónde tiene la mirada puesta? Qué loco eso. Y en la primera iglesia era muy fuerte esto. Mi mirada está en que volvamos al primer amor. Fuertísimo. Muy fuerte. Me gustaría que arranquemos, antes de meternos en el texto y de poder abrir algunas puertas, porque quiero decirte algo. Yo en lo personal siento que esta revelación es para los sedientos, ¿viste? Para esas personas que tienen sed de conocer a Jesús y de saber más. Y muchas cosas que hablamos el domingo son profundas. Y el objetivo de este capítulo hoy es que podamos hacer unos cuantos pasos más en la iglesia de Éfeso. Me gusta. Vamos a volver a entrar a Éfeso, Me gente. gusta. Así que vamos a abrir algunas puertas de esa iglesia que el domingo solo la miramos de afuera. Sí. El domingo como que entramos, estuvimos ahí, nos sentamos en los bancos, ¿viste? Empezamos a llenar el aceite. Pero de lejos se veían algunas puertas y que seguimos de largo, pero que hoy vamos a entrar. Pero antes de entrar al texto, me gustaría, Guille, si te parece, que contestemos algunas de estas preguntas que las personas escribieron, ¿no? En esta publicación que hicimos a través de nuestro Instagram. Y la primera creo que la vas a contestar vos. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Nos pregunta nuestro querido amigo Cristian Blasco. Te mando un abrazo, Cris. Bueno, es una pregunta que no solamente la hizo Cris, también algunos vienen y dicen, che, ¿y estos Nicolaitas de dónde salieron? Y que, bueno, la cuestión es que no le vamos a contestar hoy. Porque, perdón, Cris, perdón. Porque hay una de las iglesias donde también habla acerca de los Nicolaitas y habla con otros secuaces que también andan con ellos. Que se súper relacionan. Son los súper enemigos. Claro. Son los archienemigos de los Avengers del Evangelio.
Y vamos a hablar de ellos un poco más en detalle en las próximas sesiones, así que no nos vamos a quemar ahora. Seguramente. Pero sí vamos a hablar de ellos. Gracias, Cristian, por preguntar. Sí, Lo vamos a contestar. Sí, de una. Así que seguramente el Cris nos va a estar escuchando y estar al día con eso. Así que ya vamos a contestar esa pregunta también para los que se la hicieron y no preguntaron, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con nuestro querido amigo Daniel, que nos escribió y nos dijo lo siguiente: ¿cómo restaurar mi primer amor? Tremenda pregunta. ¿Solo con obras o fe más obras? Yo creo que esta es la disputa más grande que hay en la vida de un cristiano, me parece, ¿no? Esto de ¿hago o no hago? Si hago, ¿soy religioso? ¿O me quedo en esto de simplemente creer, ¿no es cierto? De recibir, de ser. ¿Me quedo con soy hijo o tengo que hacer también por el hecho de ser hijo? Y yo creo que en lo personal, mientras he estado preparando un poco y estudiando este mensaje de Jesús a las iglesias, me he encontrado de repente con la carta de Santiago. ¡Qué fuerte la carta de Santiago! Ah, sí. Dios mío, este hombre, si viviera en tiempos de hoy... Algunos lo pedrarían, me parece. Yo me parece que soy el primero que le tiro no sé si una piedra, no me daría, pero bueno, por lo menos le doy la espalda, ¿viste? Porque digo, este tipo dice cosas tan fuertes, pero que vale el hecho de pasar un tiempo leyendo Santiago y pidiéndole al Señor que nos revele. Pero Daniel, mirá, en Santiago 2:17, él está hablando justamente acerca de todo esto. Y él dice lo siguiente: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Durísimo. Durísimo. Muy duro, pero pienso que es cierto, claro, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Cuando vos tenés una relación íntima con Dios, realmente Él te revela tu identidad, y cuando Él revela identidad, también revela propósito. Esto es algo que no va separado. El ser ahí que siempre yo les enseño en 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, o 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, de cuando el Señor dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ser y el para no están separados. Las dos grandes preguntas de la vida, ¿quién soy y para qué estoy?, están respondidas en ese versículo. Ser, soy un hijo de Dios, soy real sacerdocio, soy un rey y un sacerdote en esta tierra para mostrar las maravillas de Dios. Y esta es nuestra única y radical función en esta tierra: mostrar a Jesús completamente, obedecer a Jesús. Jesús tiene algunos mandamientos muy claros: ámense los unos a los otros. El Señor tiene mandamientos muy claros: vayan y hagan discípulos. Claro. ¿Sí? Vayan y prediquen el Evangelio. Muchos mandamientos del Señor tienen que ver con el hacer. Y ese hacer viene o se produce de una persona que sabe quién es. Cuando vos sabes quién sos, también sabes para qué estás. Entonces está buenísimo esto. Y creo que estaba de la mano con la segunda pregunta de Dani. Sí, la segunda pregunta que nos hace Daniel dice: trato de tener intimidad con el Padre. ¿No debería también trabajar en la iglesia para llenar mi vasija? Tremendo esto. Creo que en lo personal pienso dos cosas, ¿no? La primera, siento que tarde o temprano esto de ser y que repercute como consecuencia en nuestro hacer, tarde o temprano nos lleva a servir en la iglesia, a servirle al cuerpo de Cristo, porque es también un lugar, un espacio en donde Jesús está. Lo estamos viendo en la iglesia de Apocalipsis, en las iglesias, en este mensaje a las iglesias, y donde el Espíritu Santo también está y está obrando. Entonces, en este pasaje que recién mencionabas, pienso que la iglesia está involucrada, Daniel, en esto, y que tarde o temprano te vas a encontrar sirviendo al cuerpo de Cristo, edificándolo. Ahora,
Lo segundo es que pienso es que a veces hay como una gran mentira verdadera dando vuelta por ahí, que dicen, ok, pareciera que el único servicio que sirve en una iglesia es si tengo algún cargo específico, algún rol protagónico, no sé, soy el pastor de la iglesia. Entonces, hoy yo soy cristiano, tengo mi relación con el Padre, para servir en la iglesia tengo que ser pastor, o tengo que tener un ministerio. O tocar la música. O tengo que estar en la worship, tengo que hablar con el toje, ¿no? Y no pasa tanto por ahí, ¿no? No. Hay tantas funciones en el cuerpo de Cristo y muchas veces no nos animamos a disfrutarlas. Siento que Dios ha derramado tantos dones, pero también viene un tiempo nuevo para la iglesia, porque también entiendo que el sistema que hemos mantenido durante muchos años y que se han mantenido en muchas iglesias tampoco tiene mucho lugar para la manifestación de todos los dones. En cambio, cuando hay grupos más pequeños donde las personas pueden manifestar los dones que tienen, creo que se facilita más. Es más probable que en los grupos pequeños los dones puedan fluir de otra manera y podamos sentir y saber que estamos sirviendo con los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero en las mega iglesias y a veces no hay tanto lugar. Y es verdad eso. Y es un error que creo que hemos cometido durante muchos años, pero que el Señor está haciendo algo nuevo en todo esto. Gracias, Daniel. Y la última pregunta de Daira dice... En realidad no es una pregunta, es como comparte algo que le pasó, ¿no es cierto? Que dice, la palabra obediencia me sonó fuerte, esto se refiere al mensaje del domingo, y cómo es fundamental para la comunión con Dios y movernos con Él. Sí, claro. La palabra obediencia va a sonar muy fuerte y creo que es el hit de toda la serie. Sí. Yo creo que es el momento y el tiempo de ponerlo en práctica, me parece, para toda nuestra iglesia. Y esa palabra obediencia o la vida de obediencia hace que nosotros podamos tener una relación con Dios, porque Dios necesita de nuestra respuesta frente a su palabra. Me encuentro muchas veces personas que me dicen, yo no sé, hace mucho que no siento la voz de Dios en mi vida. Y yo tengo una pregunta para eso. Esto es Filosofía Pastoral, capítulo 1. Tengo una pregunta para eso. ¿Te acordás la última vez que Dios te habló? Sí, ¿cuándo fue? ¿Tenía anotado? Sí. ¿Y hiciste esto que Dios te habló? Tremendo. No. Bueno, entonces Dios no necesita que nosotros le respondamos a Él antes de que Él siga hablando con nosotros. Y por eso la palabra obediencia genera comunicación con Dios. La vida de obediencia, mejor dicho, genera que Dios siga hablando con nosotros, que Él se siga comunicando con nosotros. Esta es la relación. Yo soy su hijo, obedezco, vivo la vida de Dios y Él se comunica conmigo porque mientras yo vivo una vida de obediencia, soy más confiable para Él. ¿Se entiende esto? No es que Dios me ame menos, me ame más, pero sí Dios confía y me hago más maduro para que Él siga hablando conmigo cosas aún más profundas. Bienvenidos, bienvenidas. Esta fue la pequeña introducción. Claro, nos tomamos el tiempo para responder estas preguntas y nos encanta que nos hagan preguntas. No sabemos todas las respuestas, sabemos que hay muchas que están en la Biblia y si no, tendremos que meternos a buscar al Señor y que Él nos los revele. Ir al monte, como dice el negro. Ir al monte. A veces el Guille me pide que haga cosas y le digo, no tengo nada. Anda al monte. ¿Para qué voy al monte? Ahí vengo. Claro, tiro la de Moisés y bajo con algo. No con la cara resplandecida, pero con un bollo de pan y una palabra abajo. Bueno, bienvenidos. Nos vamos a meter de lleno. Vamos a abrir algunas puertas. Estamos adentro de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Quiero que te imagines que estamos de nuevo adentro de esta iglesia y vamos a abrir algunas puertas que vimos desde lejos el domingo. Y a mí me gustaría, Guille, comenzar un poquito contando un poco el nacimiento de la iglesia en Éfeso, porque hay una perla
en Hechos 19. Esto está en la Biblia, esto está en Hechos 19, capítulo 19 y capítulo 20. Después yo le pido a todos los que nos están escuchando que lean. Los lean completamente para también recibir de parte de Dios, porque es tremendo lo que dice ahí. Lo bueno de esto es que no tenemos toda la data de todas las iglesias, pero de esta iglesia tenemos mucha data. Exactamente. Entonces, si está la data, hay que aprovecharla y nutrirse, claro. Y hay una perla que creo yo es tremenda y digna de que la veamos. Esto pasa en capítulo 19 del versículo 1 al 7. Dice, después léelo literalmente, pero yo te lo voy a resumir un poquito. Pablo llega a Éfeso y se encuentra solitos ahí a unos discípulos. La palabra dice ahí discípulos. En algunas versiones dice creyentes, ¿no? Y después dice que después de predicarles, porque estos discípulos, estas creyentes habían sido bautizados por Juan el Bautista, Pablo le pregunta si habían alguna vez escuchado del Espíritu Santo. Y los tipos contestan, nunca oímos escuchar del Espíritu Santo. El hecho de saber de que habrá gente en el 2020 que nunca escuchó hablar del Espíritu Santo. Y que tenga la mitad de la revelación. Qué fuerte. Es tremendo, es muy fuerte eso. Ahora, Pablo los bautiza, les habla de este bautismo de Jesús que era a través de su Espíritu Santo, los bautiza, ellos reciben en el Espíritu Santo y quedan, como nos gusta decir a nosotros los aviveños, on fire. On fire, dice que hablaban en lengua. Los tipos quedan y profetizaban, o sea, moderando así en nafta, motor V8, ¿me entendés? Y es muy fuerte esa imagen, yo le compartí a Guille antes de grabar, que hay una imagen que a mí se me venía a la cabeza esta mañana cuando estaba leyendo esto, es de que podrían tranquilamente haber sido discípulos de Juan el Bautista, sí, aprendices de Juan el Bautista, ¿no? Y estaban ahí solitos, estaban en Éfeso, y cuando el texto dice que Pablo llega y los ve, dice, vio a unos discípulos, vio a unos cristianos, no dice, vio a unos inconversos, vio a unos paganos, a unos adoradores de dioses falsos. Él vio a unos discípulos, a unos cristianos, pero que les faltaba revelación, les faltaba más de saber. Se me eriza la piel del hecho de pensar esto que le comentaba Guille. Jesús dijo esto de Juan el Bautista en Mateo 11:11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Estamos tratando, yo te pido que vos me acompañes, ¿no? Estamos tratando como de imaginar, en el caso de que estas personas hayan sido los discípulos de esta persona, de Juan el Bautista, yo me imagino que estos tipos eran radicales, por lo menos. Radicales, exacto. Pablo tiene que haber visto conductas en ellos. Sí. Tiene que haber visto conductas en ellos, que dijo, estos tipos llenos del Espíritu Santo se comen el mundo. Y así fue como Pablo levanta la iglesia de Éfeso, porque el texto, versículo 7, Hechos 19, versículo 7, dice que eran 12 hombres. A partir de 12 tipos radicales, Tremendo. llenos del Espíritu Santo, ya tenían la enseñanza de Juan el Bautista. Que profetizaban y hablaban en lengua. Ahora el bautismo de Jesús, listo. Con ellos, Pablo levanta a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué pasa en la iglesia de Éfeso? Empiezan a pasar muchísimas cosas. Lo tenemos en el texto, está el relato. Acá está la famosa escena, Guille, de los pañuelos y los delantales. ¿Cuántas veces escuchaste o no te hiciste chiste con tu amigo? Che, orá por la ropa, orá por esto, a ver si se sana y si se libera, ¿no? Yo te digo que cuando andaba mal mi vieja me oraba la ropa, me oraba las zapatillas, todo. El espíritu de Pablo tiene la Noé. Le mandamos un abrazo a la Noé. Pero ahí está, claro, esta famosa imagen de que le llevaban en la ciudad de Éfeso los pañuelos, delantales, y que Pablo oraba, tocaba esa ropa, y los enfermos se sanaban y los endemoniados eran liberados. Sucedió acá, Guille, en la iglesia de Éfeso. Sí. Muchas personas comenzaron a ver la manifestación del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo se había derramado con poder en ese lugar. Y además de muchas sanidades, muchas personas también eran liberadas de demonios. Uh-huh. Y otras personas también abandonaban las prácticas diabólicas, la hechicería y la brujería, que era común en esa ciudad. Y se convertían a Jesús directamente y empezaban
Me gusta algunas traducciones que cuando habla de la iglesia de Éfeso, que habla acerca de los del camino. Así se denominaban ellos, no se llamaban cristianos, nada de eso, eran los del camino. Y muchos empezaban a creer en Jesús y a unirse al grupo de discípulos, al grupo de creyentes. Y con este pedazo de team arranca la iglesia de Éfeso con este bautismo del Espíritu Santo, llenando a estas personas y comenzándose a manifestar en milagros, sanidades, libertad, salvación para las personas, arrepentimiento. Tremendo. Pablo habla mucho después en Hechos, que tal vez si lo podemos leer o no sé si lo vamos a leer, pero al final, cuando él visita el capítulo 20, ¿sí? Capítulo 20, sí. Cuando hace la última visita, habla acerca de toda la obra realizada en ese lugar. Y en una obra poderosa de bendecir, de cuidar a los pobres, de cuidar a los enfermos, de la sanidad, de los milagros, de la obra, del trabajo. Todo esto se manifestaba. Y quiero decirte algo, negro. Me venía a la mente este texto de Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, siento que cuando la exhortación de volver al primer amor tiene que ver con volver a estas obras, a esta mirada del pueblo, del evangelio puro, de la compasión y la misericordia hacia los enfermos, esta misericordia y esta compasión hacia el pueblo, la predicación del evangelio del arrepentimiento. Pablo habla acerca de esto, que este es el verdadero amor, hacia las personas, predicar el evangelio y manifestar las obras de Jesucristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué fue lo primero que pasó en Éfeso? Recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Era algo que y no con estaba. ese Espíritu, ¿qué recibimos? El amor de Dios en nosotros. Entonces, esta reprehensión tengan cuidado, vuelvan al primer amor. ¿A cuál es el primer amor? Esto que estaban viendo manifestado en los primeros momentos de la iglesia de Éfeso. Vuelvan, por eso le dice, no vayan, porque era algo que ya habían experimentado. Ahora, la pregunta, negro, que me surge después de todo lo que compartiste el domingo es, ¿cómo llegaron ellos a perder el primer amor? Es tremenda esta pregunta. Y claro, podemos ver y podemos pensar que los nuevos líderes, esta segunda generación al cual Jesús le estaba hablando, se habían encargado de blindar muy bien las doctrinas, las enseñanzas de Pablo, cuidar todo eso que él les había dicho, cuidado, sí, va a pasar esto, los lobos rapaces, van a venir estas falsas doctrinas, falsas religiones, y ellos tuvieron su escudo bien levantado y bien firme, sí, atento a toda esta flecha que venía de parte del enemigo. Pero claro, pusieron la mirada solamente en esto. Claro, se enfocaron de blindar a la iglesia de las falsas doctrinas que diluían el evangelio, que diluían el evangelio de la gracia y que hacían que esta iglesia caiga en pecado. Y ellos se enfocaron mucho en esto, sí, y lo hicieron bien, porque el Señor le dice, buen trabajo. El Señor los afirma en yo eso, odio, ¿no? También me sorprende. Eso. ¿Viste eso? Me sorprende, sí. Dice, yo odio esas obras. Y ellos se enfocaron muy bien en esto. Sí. Se concentraron en esto. Claro, pero se olvidaron con qué corazón empezó todo esto. A ver, negro, yo me imagino, o sea, imagínate vos, sos anciano o sos pastor o sos apóstol de esta iglesia. Uh-huh. Esta iglesia la fundó Pablo, la pastoreó Timoteo, estuvo el apóstol Juan, tremendo. Priscila de Aquila. ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó en la iglesia? Estos 12 prendió fuego. ¿No sentí un poco de responsabilidad de cuidar esto? Totalmente. Sí. Yo siento que este ángel, el cual el Señor dice, yo te tengo en mi mano,
Ángel, yo te tengo en mis manos, yo te sostengo, pero quiero decirte algunas cosas. Mira, el Señor nos tiene en su mano, pero también nos quiere decir algunas cosas. Y esto es lo que le dice al ángel, le dice al apóstol o al pastor de esta iglesia, le dice, perdiste tu primer amor. Esto que el corazón con el que empezaron aquellos se diluyó en tu vida. Y siento que esta es una reprensión, pero es una reprensión hermosa. ¿Cuál era el corazón del apóstol? Hay una escena que es una escena triste de despedida en Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 38. Decime que cuando yo leí por primera vez eso, yo de verdad que me largué a llorar, me emocioné, no me largué a llorar. No te largaste a así, llorar, pero sí te emocionaste. Pero sí me emocioné. Sí te emocionaste. Porque... Lo tuve acá en el escritorio a Guille diciendo, este es el evangelio. Este es el evangelio de pura cepa. Sí, es tremendo. Léelo vos que estás ahí en tu casa, lee por favor Hechos capítulo 20 del versículo 17. Sí, no, y más allá yo recuerdo cuando leí por primera vez este libro de los Hechos, y esa escena, una escena emocionante. Es una escena muy emocionante. Además termina la escena todos llorando, ¿no? Digamos, todos llorando en el cuello de Pablo, lo dice literal la Biblia. Pero quiero enfocarme en una parte de la escena. Esto está más precisamente en el versículo 31 del capítulo 20. Pablo le dice esto a estos ancianos. De apenita 3 años de iglesia ellos llevaban, y Pablo les dice esto. Eso también es muy bomba, ¿no? 3 años de iglesia. Nosotros nos creemos jóvenes porque tenemos 9 años, 10 años de iglesia. No. Tremendo. Él le dice lo siguiente: por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, anota esa frase, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Otra versión dice, he exhortado con lágrimas. Otra, amonestado con lágrimas. Otra versión dice, di mi atención y cuidado con lágrimas. Y yo cuando leía esto, Guille, me llevó a pensaba lo siguiente, ¿no? Dar un consejo con lágrimas en los ojos, ¿no será demasiado? Exhortar con lágrimas, ¿no será demasiado? ¿No era un poco exagerado este apóstol Pablo? Y el Señor me respondía que no, porque Pablo amaba a las personas. Pablo le importaban las personas y se dolía con cada una de ellas. Y todo esto porque sabemos por qué. Porque Pablo amaba a Jesús, a su primer amor, y ellos habían perdido este corazón. Y el Señor tuvo que reprenderlos. Porque yo veo eso también en las cartas a las iglesias. La reprensión de Jesús nunca deja de ser la expresión más hermosa de su amor, ¿no? Porque vos fíjate, una de las formas en que Jesús predica el evangelio más tempranamente es a partir de una palabra, es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse. Y vos decís, ¿cómo la predicación del evangelio, que teóricamente tiene que ser buena onda, paz, no fumemos algo, estamos todo bien, no te voy a incomodar? Claro. La predicación del evangelio, que es la expresión más pura del amor de Dios, llega con arrepiéntanse. Terrible. Wow. Porque el amor, esto quiero decirlo, el amor no es solamente mantener la buena onda con todos. El amor de Dios no es mantener la buena onda con todos. ¿Y sabes qué, Guille? Pienso que eso no es tan difícil cuando por ahí lo decís así, estamos en este contexto, no sé, de un podcast, vos del otro lado ahí escuchándonos, por ahí suena como raro, ¿no? Pero si te pones a pensar en una relación, por ejemplo en mi matrimonio, ¿no es cierto? Yo hay cosas que tengo que decir que no están buenas. Uh-huh. Y hay cosas que hay cosas que me tiene que decir Pri, que no están buenas. ¿Y qué onda ahí? ¿Nos amamos
o no nos amamos? O sea, el amor pide también, el amor exhorta también. Y esto pienso yo que en este siglo XXI, el siglo que vivimos, es una faceta un poco olvidada por nosotros, los hijos de Dios. Que el Señor a lo largo de la historia reprende a su pueblo cuando éste no le obedece. Esta palabra que le había sonado fuerte a Daira, si no me equivoco, así era el nombre. El Señor tiene que reprender. Y hay una escena en Jeremías 2, que después yo te pido que lo leas en tu casa tranquilo, tranquila ahí, porque vas a entender un poco más todo esto que estamos hablando. Pero hay unos versículos, Guille, que yo te los quiero leer, que es el versículo 2 y 3 y el versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías. Porque parece que es la iglesia de Éfeso. Y como hablamos el domingo, también sos vos y soy yo. Y dice esto, el versículo 2 y 3, dice: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme, cuando eras una joven recién casada, cuando me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Otra versión dice, era la primicia de las cosechas. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Pero el versículo 13, esto fue el principio, ¿no?, del pueblo. Pero el versículo 13 dice: pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. Y como vimos el domingo, el tiempo, junto con la rutina, obligaciones, proyectos, nuestra misión, nuestra agenda, el ministerio, nuestro rol en la iglesia o fuera de la iglesia, ni hablar del pecado en sí, pueden matar nuestra relación amorosa con Jesús y el Padre. Y Jesús está más interesado en nuestra relación de amor y que obedezcamos ahí que en nuestras obras. Por supuesto, porque como dijimos al principio, nuestra relación va a manifestar nuestras obras. Mira, leía Efesios creo que es la carta que el Señor está recuperando en este tiempo. Y dice el capítulo 4, el versículo 15, dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es su iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos la verdad, que a veces nos duele, en amor, es cuando nosotros nos empezamos a parecer a este Jesucristo y empezamos a tener una relación y una intimidad con Él como la que tiene Jesucristo con el Padre, porque ese es nuestro objetivo. Parecernos a Él, ¿para qué? Para que ese espíritu que guiaba a Jesucristo sea el que los guía a nosotros, para que esas oraciones que el Hijo tenía con el Padre sean las que nosotros tenemos. Fue una de las últimas oraciones que Jesús hizo en la tierra, hablando con su papá, que el amor que nos tenemos viva en ellos. Sí. En los que van a creer, o sea, en nosotros. El amor es un deseo de Jesús. El amor que se tiene el Padre con el Hijo es el amor que se tiene que manifestar en nosotros. Entonces, ese amor, ¿cómo se manifiesta? Cuando nosotros recibimos la verdad en amor y cuando nos amonestamos a nosotros, a la iglesia, con verdad, en amor. Por eso Pablo dice, yo los reprendí con lágrimas. Tremendo con lágrimas eso, le dije con muchas... lágrimas en los ojos. Ahí podemos ver ese el amor. corazón de este apóstol que parece duro. Corazón de papá. ¿no? Tal cual. Me gusta. Tal el cual. Corazón de papá. Un corazón de papá. Por momentos vemos las cartas de Pablo y decimos, qué duro este chabón. No, qué pero duro. Pero no, acá papá. lo podemos ver. En la Biblia acá muestra bien su corazón más íntimo, su intención con las personas. Hermoso. Ahora, Guille, meto la tercera y la cuarta, quinta a fondo, para ir en esta última curva, en la iglesia de Éfeso. Y qué tremendo que este arrepentimiento que tengamos, ¿no? Que este cambio de conducta, este cambio en la manera de pensar y este cambio en la manera también de actuar,
que hagamos por amor a Jesús, porque Él nos lo está pidiendo, va a traer una recompensa. No, eso me vuelve... Eso es tremendo. O sea, porque tranquilamente podría cerrar la historia ahí. Sí. Porque es lo correcto, digamos. Lo que corresponde. Lo que corresponde. ¿Cómo corresponde? Exacto. O sea, es lo que corresponde. A ver, te la mandaste, pedí perdón, no lo hagas más. Dale, seguí. Listo, es lo que te toca. Listo, ya está. Pero el Señor es tan bueno que acá podemos ver el corazón de Jesús, también nos da un premio. Oh, y eso... Bueno, esto está manifestado en todas las cartas a las iglesias, la recompensa. Y no está mal, quiero decir esto, hermanos míos, amigos míos que están escuchando este podcast, y Negrito que está al frente mío, no está mal esperar y buscar la recompensa. El mismo Jesús, cuando fue a la cruz, el velo de sus ojos fue abierto a la recompensa, y dice... La palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 53 dice, y puesto el gozo delante de él, soportó el oprobio. Entonces, claro, el gozo que estaba delante de él, dice, verá su descendencia y quedará satisfecho. Claro, ¿satisfecho cuándo queda satisfecho? Cuando hiciste un esfuerzo que valió la pena. ¿Por qué? Porque el premio era grande. Puesto el gozo delante de él, soportó el oprobio. ¿Cuánto más nosotros? Tremendo. Que no tenemos que hacer el sacrificio de Cristo porque ya lo hizo Él, pero ahora nos pide el Señor que sigamos entregándolo todo, entregando el cuerpo, adorándole como Él se merece, para recibir el premio. Recién el negro me hablaba, ¿cuántas veces Pablo habla de este premio, de este galardón? Muchas veces en su carta. Muchas veces en sus cartas Pablo no se le cae de la boca la carrera, el fin, la meta, el galardón, las riquezas. Está todo el tiempo. Y esto es algo que yo lo estoy pudiendo, como les compartí el domingo, ver recién hoy. Hoy lo estoy mirando, lo estoy entendiendo. Y me está volando la cabeza. Esto está cambiando mi cristianismo. Yo siempre escuché, Guille, pongan su mirada en las cosas de arriba. Hagan tesoros en el cielo. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios vive así. Pero recién hoy estoy entendiendo esto. Y la Biblia me sorprende, pareciera que alguien me tapó los ojos, porque de repente encuentro esto en todas partes de la Biblia. Estas recompensas y esta palabra que dice Pablo en Hebreos 11, que dice, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Aleluya. Tremendo. Cada acto que nosotros hagamos por Jesús, por obediencia o porque Él nos pida que nos arrepintamos, eso tiene continuidad en la era que sigue y va a ser recompensado solo porque Él nos ama. Y me gusta la recompensa de esta carta, ¿no? Él nos dice, si ustedes vuelven a latir con el mismo corazón que latían al principio, tremendo. Si ustedes no se olvidan de las obras que hacían al principio, de ese amor que derramaban por los demás, de esa forma de predicar, de la locura que tenían, si ustedes no se olvidan, yo lo que les voy a dar va a ser comer del árbol de la vida, tener relación, intimidad conmigo, más relación todavía. Entonces siento que este es el mensaje de esta iglesia, pero para nosotros. Nunca olvidarnos por qué el Señor nos llamó, aún como iglesia. Me encanta poder hablar de nuestros inicios, no para ponderar a alguno o alguna que hizo algo, sino para entender por qué el Señor nos llamó. Cuando yo hablo de estas cosas, mi corazón vuelve a encenderse, negro. Mi corazón se vuelve a encender con esta pasión que hizo que empezáramos esta obra. Y esta pasión se tiene que ir transmitiendo de generación en generación para que nadie se olvide de que este era nuestro primer amor. Buscar a los perdidos, sanarlos, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean bautizados y que empiecen un camino en el camino de la fe. Y sabemos que eso tiene recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No voy a cortar mi comunicación con vos. Tremendo. Te voy a seguir dando de comer del árbol de la vida. Es tremendo. Y quiero regalarte algo, Guille, a hoy a las personas que
que nos están escuchando, porque hoy el Señor me mostraba esta imagen de Moisés, la zarza, versus Moisés y la espalda de Dios. Porque en este lugar del jardín del Edén, según Génesis 3:8, en ese lugar Dios caminaba. Sí, es verdad. Y no es lo mismo la presencia de Dios en un lugar a que Dios camine por un lugar. Y lo podemos saber con el ejemplo este de Moisés. Cuando Dios le habla a Moisés a través de la zarza ardiente, le dice, quítate el calzado porque este lugar es santo. Ahí vimos la presencia de Dios manifestándose. Sí. Pero más adelante Dios le muestra su espalda y esta escena es terrible y es totalmente distinta a la primera. Sí. Te lo quiero leer porque dice así Éxodo 33, 18 al 23. Dice, Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Quiero decirte algo, Moisés ya había sentido la presencia muchas veces. Muchas veces. Como vos y como yo, que hoy estás escuchando este podcast. Pero a este clamor de Moisés, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia, el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Y el Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás. Pero no se verá mi rostro. Qué hermoso. Jesús promete que quienes lo aman hasta el fin de los tiempos van a tener una relación tan íntima con Él que no solo van a disfrutar de su espalda, sino de prepararle un café y tomarlo cara a cara con Jesús. Sí, amén. De poder verlo por siempre, cara a cara. Quien salga vencedor tendrá un nivel de intimidad muy cercano a Jesús. Muy cercano. Y esto es algo que yo hablaba en tu casa el otro día que nos juntamos a la mañana. No me quiero meter en este podcast porque vamos a hacer tremendo lío. Pero es algo que yo te dije. Cuando el Señor venga a reinar en medio de nosotros, me gustaría que nos hagamos esta pregunta, Guille. ¿Dónde voy a estar yo? Al lado del Señor, con Él ahí. Y esta promesa es fuerte. Esta promesa habla de este futuro también, ¿no? Sí. Además de esta cercanía que soy, de esta revelación que soy, de este fruto que comemos hoy. Porque como vimos el domingo, esto no es intangible. No. Esto no habla del reino milenial y de que la eternidad y de no sé qué. Esto habla de lo que decidas hacer hoy. Uy, negro, qué fuerte todo esto. Y es más, me quedo con cosas en la cabeza. Mirar la espalda de Jesús, de Dios, es seguirle. Es una invitación al discipulado. Tremendo. Cada vez que el Señor invitaba a alguien al discipulado, ¿qué le decía? Ven y sígueme. Sígueme, mírame en mis espaldas. Yo voy a ir delante tuyo. Es todo esto. Tremendo. No es lo mismo estar un rato en una reunión donde cae la gloria que ser un discípulo de Jesús. ¿Cuántas veces Moisés había sentido la presencia de Dios? 1.000.000 de veces, pero él se sienta y se pone a veces hasta obstinado diciendo, si vos no me acompañas, si vos no estás delante, yo no quiero saber nada. Este es el corazón del hombre que busca ese volver al primer amor. Volver al primer amor, volver al primer amor. Él es nuestro primer amor. Yo te animo, que está del otro lado, es decirle, Señor, repréndeme todo lo que quieras. Entiendo que vos me estás amando. Quiero volver a hacer las obras del principio. Quiero cultivar mi relación con vos para seguir profundizando en ella y para poder seguirte. Qué premiazo, chabón. Bueno, negro. Llegamos al final. ¡Wow! ¡Qué pedazo de capítulo! Me encantó, Guille. A mí también. Me encantó mucho compartir porque a veces tenemos algunas cosas armadas, pero cuando empezamos a hablar el corazón se enciende y me hace realmente bien. Gracias, Guille. Gracias a vos que estás ahí del otro lado. Este fue el segundo capítulo de Volver al Edén.
Vamos a seguir el domingo en el capítulo siguiente de la siguiente iglesia, el mensaje que el Señor tiene para darle a la siguiente iglesia. Así que no te duermas, por favor, prepara tu casa, porque nos vamos a meter con el bolso lleno ya de la primera iglesia, con los bolsos preparados, vamos a viajar. Sí, vamos a viajar. Bueno, chicos, mándennos sus comentarios, sus preguntas. Vamos a tratar de responderlas, no a todas tal vez, pero algunas para no dedicarle tanto tiempo a eso, pero las que sean interesantes o las que podamos, o las que sepamos, eso, mejor dicho, las que no sepamos no las vamos a responder. Las que no sepamos no las respondemos, así que si no te respondemos tus preguntas es porque no lo sabemos. No lo sabemos, perdón. Pero los que podamos responder las vamos a responder. Amigos, gracias por estar del otro lado. Les amamos. Hasta la semana que viene. Chau.